Buenas noches, bienvenidos al primer webinar organizado por la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Un gusto tenerles aquí. Vero, ¿nos podrías acompañar? Claro que sí, nos da mucho gusto iniciar con esta serie de programaciones que vamos a estar realizando para todas, para todos ustedes, porque nos parece que es muy importante el poder estar comentando, compartiendo una diversidad de temas relacionados con la salud sexual, con la educación sexual. Y hoy tenemos un primer webinar que a mí me parece que es de lujo. Así que, pues, lo primero es presentar a nuestros invitados. Ana. Sí, nos acompaña Vicenta Hernández Haddad. Bienvenida, Vicenta, gracias por estar aquí, gracias por esta iniciativa y por darnos la idea de hablar de este tema tan importante, que es duelos en sexualidad. Claro, Vicenta tal vez no necesita presentación, pero todos sabemos que ella tiene una amplia experiencia en el trabajo de la educación sexual con las chiquitas, los chiquitos, adolescentes a nivel preescolar. Ella es psicóloga, educadora sexual, también es terapeuta sexual, tanatóloga. Y pues bienvenida, Vicenta. Muchas gracias. Bien, también está con nosotros, le damos la bienvenida a Cuauhtémoc Sánchez Vega. Cuauhtémoc es psicoterapeuta, educador sexual, es maestro en sexualidad y también en educación y formación docente. Él tiene como licenciado en psicología una amplia experiencia también en el trabajo con las personas adultas mayores, con el envejecimiento y la vejez. Así que pues bienvenido, Cuauhtémoc, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amables. Y bueno, pues desde luego también está aquí con nosotros nuestra querida y colaboradora Rocío Mendoza Cabrera. Rocío Mendoza Cabrera, ella es pues coordinadora actualmente del Diplomado de Sexualidad Humana, de Sexualidad Infantil, perdón, en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Tiene muchos años colaborando en la asociación, también una amplia experiencia, una amplia trayectoria en el trabajo con pequeños en la educación sexual. Y pues ella también va a colaborar en este webinar. Bienvenida, Rocío. Gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, pues entonces para iniciar, le damos la palabra a nuestro invitado, a Cuauhtémoc Sánchez. Y adelante, Cuauhtémoc, por favor. Él nos va a platicar sobre pues esta experiencia de duelo, sobre todo y en particular con las mujeres adultas mayores. Muchas gracias, muy amable. Voy a compartir con ustedes la presentación. Gracias nuevamente por la invitación. Estoy muy contento de participar en esta mesa. Hoy específicamente voy a compartir con ustedes algunos de los elementos asociados al proceso de duelo y la sexualidad en mujeres mayores de 60 años o bien personas mayores, como también podemos llamarles o referirnos a ellas. Voy a iniciar leyendo o compartiendo con ustedes dos citas. A mí me gusta colocar citas en las presentaciones porque me parece que nos permiten introducir bien a las temáticas que vamos a abordar, y elegí estas dos citas porque me parece o considero que cumplen con el cometido de introducir a la temática. Primero porque la cita de Kübler-Ross, que me va a permitir leer, nadie es tan único como para quedar exento de la condición humana, es porque refleja que todas y cada una de las personas, independientemente de la edad que poseamos, y esto específicamente para las personas mayores, no están exentas de los duelos. Incluso algunos profesionales asociados a la gerontología o la psicogerontología hablan sobre, digamos, lo exacerbado de los duelos de las personas mayores llegados los 45 años o antes de la mitad de la vida, como diría quizás Fina Sanz.
Por lo tanto, ahí hablamos de humanidad. Hablamos de algo que es inherente a las personas independientemente de la edad que ésta posean. Y lo mismo sucede específicamente con el asunto de la sexualidad. Las personas mayores, independientemente de la edad que posean, ¿no? Ya sea que se encuentren en la vejez temprana o bien la vejez tardía, no están exentas de sexualidad. Y esto nos liga o me permite ligar la siguiente cita con respecto al proceso de invisibilización que tiene esta población, no solamente como grupo etario y de una serie de necesidades asociadas a esta población, sino específicamente a la sexualidad. Y a mí me parece que esta cita de Fisher lo refleja bastante bien. Y también me permito leerla de manera textual. Si una científica social de un planeta alienígena deseara aprender sobre el comportamiento de los terrícolas, leyendo nuestra literatura sobre investigación científica, bien podría concluir que la sexualidad no es importante para los humanos mayores de 50 años. Y esto también refleja, por supuesto, este proceso de invisibilización que hay en torno a la población de personas mayores, porque habrá que decirlo, la investigación en sexualidad de personas mayores es muy limitada, no solamente en México, sino en el mundo. Incluso en los grandes eventos asociados a el envejecimiento y la vejez, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, ¿no? Comienzan apenas a incluir estas temáticas en sus eventos. Pienso también, por ejemplo, en las investigaciones que hay dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también colaboro, y de pronto hay una ausencia importante sobre lo que sucede en la sexualidad con personas mayores. Y bueno, si de manera general está invisibilizada, por supuesto, ¿no? Que si hablamos de lo que sucede con la sexualidad en las personas mayores en el proceso de duelo, pues aún más. Encontramos muy poca bibliografía, ¿no? La mayoría de ellas o de ella, de la documentación está en inglés, por supuesto, ¿no? Y podemos encontrar algunas investigaciones interesantes en alemán. El asunto es que de pronto estas investigaciones tienen que ser traducidas del alemán al español para poder mirar algo y que, por supuesto, por el contexto social cultural, podemos encontrar diferencias muy marcadas, específicamente hablando en el tema de sexualidad. Bueno, yo no me voy a detener a definir qué es el duelo ni qué es el proceso de duelo, pero sí me gustaría hacer una apreciación con respecto a lo que sucede en el proceso de duelo. Y es que el proceso de duelo, de manera general, va a significar en todo el transcurso de cierto grado de dolor emocional. Para algunos más, para algunos menos, pero siempre va a estar ahí. De hecho, es, digamos, la tarea del proceso de duelo. Es trabajar con el dolor emocional, atravesar el dolor emocional y seguir adelante, incluso con las huellas que pudiera dejar este dolor emocional. Por supuesto que este tratamiento, transitar por el proceso de duelo, requiere en las personas una serie de adaptación o una serie de procesos de adaptación a la nueva condición de vida. Yo me estoy refiriendo específicamente, debido a la temática, a mujeres mayores de 60 años que han perdido a su pareja, ¿sí? Entiéndase como pareja, no necesariamente la pareja formal, o que hayan establecido jurídicamente una relación, sino a dos personas específicamente heterosexuales que compartieron durante un tiempo una relación de cohabitación en donde además había vínculos afectivos, había acompañamiento, había apoyo, etcétera, ¿sí? Eso es lo que podría definir como pareja. Ahora, este proceso de adaptación al cual me refiero con el proceso de duelo, que no es exclusivo para las personas mayores, pero que se ve acentuado, dado que esto que antes era y que ahora ya no es, ¿sí? Es un mundo que se había construido durante décadas, 30, 40,
50 o incluso más años de estar cohabitando, compartiendo con esta pareja. Y por supuesto, en la medida en que esta pareja ya no está, ¿sí?, va a demandar de la persona una serie de cambios y adaptaciones en diferentes áreas de la vida. Y aquí planteo algunos. Por supuesto, el asunto de la vinculación afectiva. Si nosotros rastreamos un poco algo de los lineamientos con respecto a la construcción del vínculo afectivo, Bowlby nos diría, entre más tiempo, ¿sí?, de relación, más fuerte el vínculo afectivo. ¿Sí? Antes, digamos, en la medida en que se ha extendido la esperanza de vida, los vínculos afectivos con las parejas suelen ser más largos. ¿Sí? Antes, que la esperanza de vida era mucho menor, por supuesto que los vínculos afectivos entre las parejas eran reducidos, pero al día de hoy podemos encontrar que un gran número de personas mayores, digamos, construyen vínculos, incluso en tiempo, en el lapso de tiempo, más allá de lo que vivieron solos, ¿sí? Al día de hoy, incluso la vejez puede ser la etapa más larga de la vida de las personas, y que normalmente, para los que al día de hoy tienen más de 60, es una etapa muy, muy grande que se comparte en pareja, y por lo tanto, ahí hay que hacer un trabajo importante. Por supuesto, también los roles cambian, se modifican a partir de la pérdida. También, por supuesto, la identidad de la persona con respecto a su lugar en el mundo, ¿sí?, a su tarea sobre lo que tiene que hacer ahora que se encuentra en esta nueva situación de vida. Y, por supuesto, también el proceso de duelo con respecto a esta adaptación va a demandar cambios también en estos aspectos básicos asociados a la sobrevivencia. Pero lo que yo quise preguntarme con respecto a la sexualidad en el duelo de las mujeres mayores es: ¿qué pasa específicamente con el deseo sexual, el erotismo y, por supuesto, las prácticas sexuales? Las prácticas sexuales entendidas como aquellos comportamientos que se comparten con un otro, ¿sí? Que puede ser desde un beso, desde abrazos, caricias, incluso retosar en la cama, ¿no?, sin ninguna intención de favorecer algún tocamiento que despierte algún tipo, bueno, algún proceso de respuesta sexual. Por supuesto también, ¿no?, considero o se exploró con las entrevistadas qué sucedía también con el deseo erótico, es decir, ese que está asociado y que involucra los órganos sexuales pélvicos, ¿sí? Bueno, es importante decir que este contenido narrativo discursivo que les presento aquí, que tiene que ver precisamente con lo que sucede después de la pérdida, con este deseo, con este placer, con este goce, fue obtenido de 3 casos clínicos que llevo en proceso psicoterapéutico. Uno de ellos ya desde hace bastante tiempo, más de 3 años. Voy a cumplir casi 4 años con una de ellas. Los otros 2 son muy recientes, a partir de la pandemia, con COVID, a partir de mayo. Así que llevamos relativamente poco tiempo. Es importante también mencionar que los datos extraídos, ¿sí?, fueron, digamos, extraídos a partir de estos casos clínicos, pero se cumplió con todas las normas de consentimiento informado para poder grabar las sesiones, transcribir y hacer uso de este contenido con fines de investigación. Y me voy a permitir leer algunos de estos. Y dice la primera de ellas: es extraño, sientes pero te detienes por miedo a seguir sintiendo, porque si sigues, después, ¿qué vas a hacer? Es una mujer de 67 años. Otra de ellas nos comenta: nunca pensé que pudiera llegar a sentir esto. Es difícil de explicar. Cuando aún vivía y lo hacíamos, yo disfrutaba estar con él. Ahora extraño sentir su cuerpo, abrazarlo. No es algo que pueda compartir con alguien más. Y finalmente, una mujer de 72 años, ¿sabes? Un silencio prolongado. Cuando estoy sentada en la cama pienso: aquí ahora solo voy a dormir.
y es duro, muy duro. No puedo hablar con nadie de eso. Silencio nuevamente. Y ella se pregunta, ¿con mis hijos? Una mujer de 72 años. El contenido discursivo, ¿sí?, de estas narrativas extraídas de estos casos clínicos revelan una serie de aspectos asociados no solamente a la población mayor, sino a la sexualidad de las personas mayores. En principio, tiene que ver con la invisibilización de la población de personas mayores y de sus necesidades vitales, que van más allá solamente de una visión únicamente medicalizada o funcionalista, en donde habrá que mantener la función, cierto grado de salud para prolongar más allá de lo necesario o suficiente el cuidado o los apoyos a las personas mayores. Tiene que ver con retirar de esa persona mayor algo que es sustancial, ¿sí?, que es la sexualidad de las personas mayores. Por supuesto, esto se debe a una serie de prejuicios y estereotipos asociados a la sexualidad no reproductiva, ¿no? Quizás sea innecesario mencionarlo, pero en México aún seguimos pensando la sexualidad única y exclusivamente en términos reproductivos. Y por supuesto, pensarlo así inmediatamente deja fuera del ámbito de la educación de la sexualidad y de la visión de la educación de la sexualidad a las personas mayores y por supuesto también a los más pequeños. Actitudes, por supuesto, poco alentadoras de profesionales en consejería, en psicoterapia o incluso en medicina para abordar el tema con las mujeres en particular. Por supuesto, quizás debido a la pena, a la vergüenza, asociado a los prejuicios, a los estereotipos y una serie de mitos con respecto a la población y a la incapacidad de seguir viviendo la sexualidad en plenitud, en cualquiera de sus manifestaciones. Y por supuesto, el último, aunque pudieran haber muchísimos más, ausencia de programas de educación sexual integral dirigida a personas mayores. Y esto es súper importante, es súper relevante, sobre todo en la medida en que la población de personas mayores aumenta en México de manera acelerada, pero a nivel mundial, digamos que en 20 años formaremos el grupo poblacional más extenso en todo el mundo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, en principio, el reconocimiento constructivo de las vivencias sexuales de las personas mayores en su dimensión existencial en el proceso de duelo. Y esto lo retomo de Simone de Beauvoir cuando ella decía, el envejecimiento y todo aquello que sucede en la vejez tiene que ver con un sentido existencial, ¿sí? Aunque por supuesto no deja de mirar el plano material para obtener la posibilidad de vivir una vida digna. Sin embargo, no mirar lo que les sucede a las personas en este proceso de duelo, en su aquí, en su ahora, y a partir de sus significados en relación o con relación al contenido sexual, sería un grave error. De hecho, lo es para quienes de manera intencionada o no lo omitimos. Por supuesto, el abordaje del contenido sexual durante el acompañamiento tanatológico libre de prejuicios y de estereotipos es una necesidad y una urgencia, sobre todo cuando es una demanda de la consultante, sobre todo cuando no podemos leer entre líneas la necesidad de abordar ese contenido y que a veces no necesariamente es entre líneas y hay que interpretar, sino que es una demanda explícita, ¿sí?, por las personas que toman este tipo de servicios o consultas. Y finalmente, integrar la posibilidad y alternativas en la narrativa de la persona mayor en proceso de duelo. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario integrar posibilidades y alternativas en la narrativa del proceso de duelo en la persona mayor? Pues para integrar tanto el tiempo como el contenido en su tiempo histórico y en la biografía de la persona. Cuando nosotros retiramos este elemento tan importante, es como si dejáramos a la mitad a la persona en este proceso de reconstrucción, de readaptación. Es como si sacáramos parte de la humanidad que existe en estas personas. Siempre he considerado que una parte importante del trabajo con personas mayores es el trabajo integral. Y en la medida en que este trabajo integral no incluye el abordaje de la sexualidad, entonces estamos coartando de alguna manera o de una manera importante a esa persona como persona.
Y bueno, para cerrar, porque creo que apenas estoy ahí rayando mis 15 minutos, quiero compartir con ustedes esta última cita de Sigmund Freud, en donde se refiere precisamente a la forma en cómo hemos aprendido como sociedad y cultura, pero también como personas, a vivir el dolor, a vivir el sufrimiento, pero sobre todo a vivir el placer. Y él nos dice, el sufrimiento nos amenaza por 3 lados, desde el propio cuerpo. Y pongo 3 puntos suspensivos, la cita es muy grande, pero se refiere específicamente a cómo se va transformando nuestros cuerpos en la medida en que ganamos años. Y cómo estos cuerpos, por supuesto, van, digamos, se va difuminando de poco en poco cierta vitalidad, ¿sí? Y eso es algo inexorable, forma parte de lo que somos como seres humanos. El segundo, el de las relaciones con los otros seres humanos. ¿Sí? Las relaciones con los otros también pueden deteriorarnos o bien pueden enriquecernos en todo sentido. Y finalmente, ¿no? El mundo exterior. Es el mundo en sí mismo puede tener un impacto importante y trastocarnos. Pensemos, por supuesto, cómo nos ha trastocado esta pandemia con respecto al COVID. Ha habido seguramente muchos aprendizajes, pero también muchas afectaciones. Y a eso se refiere al mundo que nos envuelve, que nos acompaña en todo momento. Él nos dice, frente a la magnitud de estos 3 poderes, no nos asombra que el ser humano ya se estime feliz por el mero hecho de haber escapado a la desgracia o de haber sobrevivido al sufrimiento, y que en general la finalidad de evitar el sufrimiento relegue a segundo plano la de lograr el placer. Y a mí me gusta mucho esta cita porque considero que trabajar la sexualidad de las personas mayores en todos los ámbitos y particularmente cuando se ha tenido la pérdida de una pareja, ¿sí? Es importante reivindicar el derecho al placer. El derecho al placer, a reconstruir una vida, a reconstruir una pareja y poder vivir para poder gozar, para poder desear, para poder vivenciar el placer en todas sus múltiples manifestaciones y en el esplendor que significa haber logrado vivir y sobrevivir a tantos años. Muchas gracias. Gracias por permitirme participar con ustedes. Cuauhtémoc, muchísimas gracias. Realmente nos dejas a la reflexión toda la vivencia de las personas adultas mayores, de las mujeres adultas mayores, que sin duda es todavía más particular. Efectivamente, los hombres llegan a morir antes que las mujeres en estas etapas. ¿Y qué pasa con ellas cuando se quedan en esta circunstancia? Es importante, como bien decías, rescatar ese derecho al placer, ese derecho de estar con quien deseen estar, porque eso forma parte de la salud, es algo importante. Sabemos que quien vive la sexualidad de manera placentera vive más saludable y también protege a nivel cognitivo, y hay mucha información al respecto. Y bueno, me conecto, escuchándote, me conecto con algo que me dijo una persona recién, tuve la oportunidad de verla en consulta, una mujer también adulta mayor que su madre murió por COVID, lamentablemente, y algo que ella lamentaba mucho en este enfoque de los vínculos es, pues, que no fue posible darle un abrazo. Esta circunstancia que vivimos en verdad nos está poniendo a reto. Y bueno, yo comentaría esto a partir de lo que nos has transmitido. Te agradezco muchísimo, en verdad muy valioso. Un placer que hayas estado aquí con nosotros. Gracias, Vero. Gracias, muy amables. Bien. Ahora, pues ahora sí que vamos de una etapa de la vida a la otra. Vamos a ver qué sucede con la experiencia con las niñas, con los niños. Y para ello quiero presentarles a nuestra querida colaboradora y compañera Rocío Mendoza Cabrera. Pues como les comenté, ella tiene gran experiencia, pero también es pedagoga, educadora sexual, también es educadora sexual infantil, es terapeuta sexual. Ella también tiene la formación en terapia Gestalt. Y pues sin duda tiene una amplia experiencia en trabajar en programas de educación integral para la sexualidad en AMSAC, en EFESA,
Y ahí, bueno, ya tiene muchos años coordinando el diplomado de educación sexual infantil en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Rocío, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Pues les decía, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, Vero, por tu presentación, gracias, Ana, y pues gracias especiales a Vicenta que organizó esto. Yo no me había programado para esta participación, pero la verdad es que pues con mucho cariño y con mucho gusto, pues aquí estamos. Efectivamente, pues yo voy a hablar de las manifestaciones del duelo en la infancia. Y pues bueno, ustedes se preguntarán, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver los duelos con la sexualidad? Y pues bueno, déjenme compartirles o comentarles que pues sí tienen que ver mucho, tienen que ver con esta parte de los vínculos afectivos, que es una parte de la sexualidad y que se empiezan a construir no solamente desde que nacemos, empezamos a educar en vínculos, no solamente desde que se nace, sino antes de nacer incluso, ¿no? Con ese vínculo primario que es el vínculo biológico con mamá. Bueno, pues cuando estamos nosotros con niños, con niñas, muchas veces desde nuestra mirada adulta, pues pensamos como para qué hablar de duelo con los niños y las niñas, ¿no? Tenemos muchas ideas erróneas, muchas ideas equivocadas en torno a poder hablar con ellos sobre esto. Algunas de estas ideas equivocadas pues son que los niños, las niñas no se dan cuenta, que están muy pequeños, que no viven el duelo, que se les olvida rápido, que si les compartimos el duelo pues van a sufrir y que no tiene caso, que el tiempo lo cura todo, que muy rápido lo van a olvidar, que a veces no comprenden lo que los adultos sentimos o decimos, y pues primordialmente que tenemos que protegerlos para que no sufran, ¿no? Para que no les duela. ¿Qué es el duelo? Bueno, pues el duelo es un proceso, cuando alguien fallece, cuando alguien muere, pues ustedes saben, nos llegan una serie de emociones muy intensas. Entonces, tenemos que readaptarnos a nuestra realidad, ¿no? A nuestra nueva realidad con la pérdida de alguien. Y entonces este proceso nos va a permitir recuperar el equilibrio emocional que perdimos en el momento que alguien falleció. Se va a ver alterado, ¿no? Este equilibrio y entonces pues tenemos que restablecerlo y lo restablecemos a partir de una serie de rituales para poder recuperarnos. Pero también tenemos duelos no solamente por las pérdidas de las personas, sino también podemos experimentar duelo por la pérdida de algo o de algunas situaciones que vamos viviendo a lo largo de la vida. Y fíjense, esta Judith Björk, en su libro del El precio de la vida, nos dice que el primer duelo que vivimos es este duelo que se da cuando iniciamos la vida. Cuando llega ese momento en el que nacemos y que somos pues desalojados del vientre materno, desalojados del útero, en donde perdemos esa tranquilidad, esa seguridad, esa paz, ese no sentir hambre, no sentir frío y llegar al mundo. Cuando llegamos al mundo, pues es esa primera pérdida la que vamos a tener, esa tranquilidad que teníamos en el vientre materno. Llegamos al mundo y entonces ahí nuestra mamá va a ser, digamos, la mediadora y va a estar situada entre nosotros y ese mundo externo que nos va a causar, dice Judith, pues cierto desconcierto y ansiedad. Cuando ya nacemos, en ese momento,
nuestra mamá, nuestro papá, nuestros cuidadores, empiezan a educarnos, a acompañarnos, a protegernos, a proveernos de pues todo lo necesario para poder estar en la vida, porque llegamos indefensos, no podemos nosotros, no podemos alimentarnos solo, necesitamos de los demás, necesitamos del cobijo. Entonces, a lo largo del desarrollo humano, pues vamos a estar experimentando diversos duelos a todo lo largo de la vida, perdón. Vamos a ver que con los pequeños, pues podemos observar muy claramente que, por ejemplo, cuando llegan a la escuela, ellos pues pierden como la seguridad y la tranquilidad de estar en casa, llegan a la escuela, algún ambiente nuevo, y entonces igual, ¿no? Es como otra pérdida emocional. Llegan a la escuela, se encuentran con una nueva realidad, se van adaptando, ya están como integrados, se empiezan a integrar con el grupo y empiezan a ser amigos. Ahí en los amiguitos, yo no sé si ustedes recuerden, pero o hayan visto, se hayan dado cuenta, a veces los niños, un niño le dice al otro, ya no quiero ser tu amigo. Entonces, por ejemplo, esa pérdida del amigo, los niños, las niñas, estos pequeñitos, la viven con mucho dolor, con mucha angustia, porque el otro ya no quiere ser su amigo. Igual seguimos creciendo, ¿verdad? Y a veces hay que hacer cambios de escuela, y pues ese también es un duelo doloroso, o puede ser incluso que mamá, papá se separen, se divorcien, ese es otro duelo para los niños. Incluso también vamos a ver que uno de los duelos que nosotros, o yo en mi experiencia he visto mucho, el duelo por las mascotas, ¿no? Los niños, las niñas lo viven con mucho dolor, con mucha intensidad. Entonces, bueno, pues estamos viendo en la infancia se gana, se pierde, los niños van perdiendo esa seguridad, pero van ganando autonomía. Cuando llegamos a la pubertad, pues igual vamos perdiendo la infancia, pero vamos a ganar pues más independencia en la etapa adolescente. ¿Qué reacciones emocionales vamos a encontrar cuando los niños, las niñas e incluso las personas adultas nos encontramos ante un duelo, digamos, por una pérdida muy intensa, ¿no? Ya sea de una persona o de alguna situación fuerte? Pues bueno, una de las primeras es que pues podemos bloquear la emoción, o los niños pueden bloquear la emoción. Al bloquearla, pues pueden tener actitudes de indiferencia, de apatía, como que se alejan mucho, o bien pueden tener algunas conductas muy hiperactivas, muy inquietas. Hemos visto que en algunas ocasiones las maestras, los maestros, pues le dan la queja a los papás de que el hijo anda muy inquieto, casi que es hiperactivo, ¿no? O bien también hemos visto algunas niñas, niños que pues idealizan mucho a esa persona que murió. A veces idealizan al abuelito, idealizan al tío o a la tía, y y pues bueno, yo también me he encontrado que cuando les pregunto, oye, ¿y cómo era o cuándo falleció, cuándo murió? Luego me dicen, pues no lo conocí, pero mi mamá dice que. Entonces, pues ahí vemos esta idealización, ¿no? O bien también pueden presentar mucha culpa, porque los niños, recordemos que tienen mucha imaginación y tienen hacen mucha fantasía, juegan mucho con la fantasía, recrean mucho la fantasía, hacen mucho juego simbólico, y a veces en el juego, pues andan matando a los demás, ¿no? O andan deseando que el otro se muera. Entonces, cuando realmente se muere, pues pueden y también estar experimentando toda esa culpa. A veces mamá, papá también anda sufriendo o anda, o incluso las mismas noticias, ¿no? Las noticias de tanta muerte, que a veces los adultos no nos damos cuenta el tipo de programas para ver, les permitimos ver noticieros, películas que no revisamos la clasificación, y pues generamos miedo en los niños. Cuando yo he explorado las emociones en los niños, pues me encuentro mucho el miedo a que sus papás se mueran, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vieron que en la noticia se cayó un avión, ¿no? O ahorita que están las noticias del COVID,
todos los días los papás están viendo las noticias y que ya se murieron un montón de miles de personas y entonces el niño o la niña trae esa angustia. También otra cosa que hacen algunos niños es ocupar el lugar de la persona que falleció, ya sea por el mandato de las personas adultas que les dicen, ahora tú eres el hombrecito de la casa, ahora tú eres la mujercita que se va a hacer cargo de tus hermanitos, y entonces toman el puesto y hacen lo que hacía la persona que falleció, ¿no? Incluso me he encontrado en la literatura, podemos leer que a veces hasta se ponen las mismas ropas o cosas, o dicen las mismas palabras o toman las mismas actitudes. Bien, ¿cuáles van a ser las manifestaciones físicas que vamos a observar durante estas etapas de duelo? Pues puede ser que nuestros peques tengan alteraciones en el sueño, que tengan pesadillas, que no duerman bien, que tengan alteraciones en la alimentación, ya sea que quieran comer en exceso o que pierdan el apetito, que presenten dolores de cabeza, que tengan esa sensación de que les falta el aire, de que no pueden respirar bien, que tengan muchas ganas de llorar o que los veamos que andan llorando por todos los rincones, que se andan, o bien que se sienten muy cansados, que tengan náuseas, que presenten palpitaciones o demasiada sensibilidad al ruido y a estímulos visuales, ¿no? Dentro de las manifestaciones psicológicas, podemos observar que también traen como este sentimiento de vacío, una poca capacidad para atender, para concentrarse, tienen un bajo rendimiento académico. Esto lo podemos ver cuando el niño o la niña lleva una cierta calificación y va constante, y de repente, ¡prum!, tiene el bajón y de repente sube y de repente baja, ¿no? Que también pues hay mucha dependencia de que alguien constantemente lo esté acompañando, de esos niños que es hora de dormir y no se quieren dormir solos, que van y van a la recámara de los papás se desgastan toda la noche pasándolos a sus recámaras y ellos se regresan. O bien que pueden tener mucha apatía, o incluso vemos que se pueden exacerbar los problemas previos que ya tenían, ¿no? Que antes de que falleciera la persona o antes de que tuviera nuestro peque esta pérdida, pues ya había otros problemas y entonces eso hace que el duelo sea todavía más difícil, más complicado. Bien, todos los seres humanos, cuando nacemos, pues nacemos con esta confianza de que vamos a llegar a un mundo que nos va a arropar, que nos va a cuidar, que nos va a brindar la protección. Si nosotros como adultos no hacemos esas funciones de cuidado, de protección, de acompañamiento, de escucha activa, de empatía con el niño. Yo a veces en las pláticas con las mamás, con los papás, siempre les digo, ¿no? Por favor, bájense, pónganse a la altura del niño y piensen cuando ustedes eran pequeños, de qué tamaño era el dolor que ustedes estaban experimentando por esa pérdida. Quítense esta mentalidad de adulto de que porque es un niño pequeñito, una niña pequeñita, es un problema pequeñito. No es un problema pequeñito, es una emoción grande del tamaño de su experiencia de vida del niño, ¿no? De hecho, los neurocientíficos nos dicen que los niños cuando nacen tienen el doble de neuronas que nosotros. Eso quiere decir que su cerebro y sus emociones están súper activas. Entonces, pues tratemos de ser esos adultos que protegen, que acompañan, que escuchan empáticamente a nuestros pequeños. Todas las personas nacemos con 4 dimensiones que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Estas dimensiones, pues, son la espiritual, la física, la intelectual y las emociones. Yo he observado que los pequeños, esta dimensión espiritual todavía la tienen muy latente. Y desafortunadamente a veces los adultos no les enseñamos a cultivarla. Esta dimensión espiritual es esta dimensión que nos conecta
con la naturaleza, con el cosmos, con nosotros como un todo, con el otro, con los otros y con el universo. Y yo lo observo cuando los pequeños, las pequeñas, son muy sensibles ante el dolor de la vida en general. Y pueden ser muy sensibles cuando ven, por ejemplo, un perro en la calle y el niño o la niña se acerca tranquilamente o muy gustoso a acariciarlo, a darle un beso, y nosotros los adultos les decimos, no lo toques porque te va a morder, ¿no? O muy tranquilamente andan los niños viendo a las mariposas, viendo a los insectos, queriendo protegerlos, y nosotros les damos mensaje como, ¡ay, qué horror! Es una araña, no, no, es mala, es fea, ¿no? Cuando en realidad, pues son seres vivos y los peques, pues sí nos dan como esas pequeñas lecciones. Bueno, la dimensión física, pues ya saben, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que alimentarnos bien. La intelectual, pues también tenemos que prepararnos para pues convivir, estar en este mundo de tanto conocimiento que hay, si no, pues nos vamos quedando atrás. Y la emocional, pues esta educación emocional es muy importante. En mi experiencia yo he visto que, por ejemplo, en niveles de preescolar, pues sí hacemos más énfasis en la educación emocional, pero ya llegando a primaria, a secundaria, estamos más enfocados en la currícula académica, que aprendan otro tipo de materias como matemáticas, español, química, etcétera, y olvidamos o dejamos de lado el aspecto emocional o la dimensión emocional. Entonces, pues sí, es como el modelo lógico, ¿no? Yo lo veo así. Hay que tratar de desarrollar todos los elementos del modelo, igual todas las dimensiones humanas. Bien, ¿cómo van a percibir la muerte los niños en estas diferentes etapas del desarrollo? Los más pequeñitos, que nosotros decimos, ay, no se da cuenta de nada. Ay, tú puedes decir lo que quieras, al fin que ni entiende, ni siquiera sabe hablar todavía, ¿no? Pues, ¿qué creen? Les tengo una noticia. Los más pequeñitos perciben, se dan cuenta del cambio de la tonalidad de voz. Perciben cuando su cuidador, su cuidadora está en algún estado emocional. Entonces, cuando hay una muerte de alguien muy querido en la familia, ellos sienten esa ausencia, esa no presencia de esta persona. Son muy sensibles al ánimo de los demás, de las y los demás. De 3 a 6 años, los niños pues tienen un pensamiento mágico, tienen un juego simbólico en donde siempre van a estar representando lo que ven. Entonces, cuando hay una muerte, ellos regularmente piensan que pues así como en las caricaturas, ¿no? Llegó el malo y mató a todos, y a los 2 minutos ese malo ya andaba otra vez haciendo sus fechorías. El niño o la niña piensan eso, que pues el que se murió esté en algún lado y al ratito regresa. Y luego, si esto todavía lo abonamos con esos mensajes que decimos pues tu abuelito, ¿qué crees que? Pues se quedó dormido y se fue al cielo, pues entonces el niño o la niña piensa que al ratito va a regresar, o que en el cielo está bien alimentadito, ¿no? Y que al rato regresa. Entonces, pues eso no es así. Entre los 7 y los 12 años, bueno, que ya van desarrollando una inteligencia, pues digamos, más abstracta, aunque todavía no, ya van comprendiendo que la muerte es irreversible. Ya se van dando cuenta del significado de los rituales funerarios. Ya se van dando cuenta que es una forma de despedir, y se van dando cuenta pues que efectivamente esa persona pues va a ser muy difícil que regrese. En la etapa adolescente, bueno, esta es una etapa con un montón de características, porque los adolescentes pues andan en búsqueda de su identidad, andan como con más apegos hacia los amigos,
Entonces, ellos ya tienen un pensamiento formal, abstracto, ya están formando su propio criterio, pero también en la adolescencia, pues tenemos estos aspectos de que son muy impulsivos, hay una poda neuronal, y esa poda neuronal, aunque sí los hace darse cuenta de que ante la muerte hay consecuencias para su propia vida, pues esa impulsividad los lleva muchas veces a que ellos mismos puedan tener algunas conductas de mucho riesgo. ¿Cómo podemos comunicar la muerte de un ser querido a nuestros peques, nuestras peques? Bueno, pues yo lo que he leído, he revisado, y por mi experiencia propia, pues lo que tenemos que hacer es que primero lo haga una persona que tenga un gran apego con este niño o esta niña, que sea una persona segura, que busque un lugar tranquilo en donde pueda hablar sin interrupciones, que se ponga a la misma altura del niño y de la niña. Si es una niña pequeñita, pues yo me bajo. Si es necesario sentarme en el suelo, me siento. Que haga contacto visual con el niño, con la niña, para poderle compartir la noticia de la muerte de esta persona. Y que hable con la verdad, que utilice un lenguaje amoroso y un lenguaje adecuado a la edad del niño y de la niña. Que indague incluso lo que para el niño y la niña puede significar la palabra muerte, ¿no? Y también que cuando transmita la noticia, la transmita en términos de los hechos reales, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas que tu abuelito se enfermó y que lo llevamos al hospital? Bueno, en el hospital pues siguió estando más enfermo, ¿no? Siguió enfermándose, no solamente se enfermó de los pulmones, se enfermó del corazón, etcétera, y explicarle con claridad. No hay que utilizar eufemismos ni metáforas con los niños, como todo esto que les decimos que se fue al cielo, que se quedó dormido, que Diosito necesitaba un angelito en el cielo y que por eso se fue. Hay que decir la verdad. Y bueno, ¿qué principios vamos a tomar en cuenta para que podamos hablar con nuestros peques de la muerte? Pues uno, que la muerte es universal, es decir, todas las personas nos vamos a morir. A veces los adultos, queremos evitarle el dolor a nuestros hijos, y cuando nos dicen, ¿verdad, mamá, papá, que tú nunca te vas a morir porque el papá de mi amiguito se murió? Y nosotros así como decimos palabras como, no, yo siempre voy a estar contigo. Pues la verdad le creamos una falsa expectativa a nuestro hijo o hija. Entonces hay que decirles que sí, que todos nos vamos a morir. Un sí rotundo es muy doloroso, pero también un no, pues es una gran mentira. Entonces podemos explicarles, ¿verdad? Que en este momento estoy sano, estoy saludable. Yo espero que sea cuando ya sea muy viejito, ¿no? Bien, que la muerte es irreversible, es decir, cuando las personas mueren ya no pueden volver a nacer, ya las personas morimos y nunca vamos a volver a estar vivos. Que todas las funciones de nuestro cuerpo pues terminan, es decir, dejamos de respirar, el corazón deja de latir, ya no sentimos frío, ni calor, ni hambre, ni sed, y que todas las muertes tienen un porqué. Es decir, todos nos llegamos a morir. ¿Por qué? Pues porque enfermamos, porque tuvimos un accidente, porque nuestros órganos estaban muy viejitos y pues nuestro cuerpo ya no resistió y tuvimos que morir. O la gente muere, pues, ¿no? Y pues bueno, creo que con eso termino. Ya me tomé mis 15 minutos y no sé si un poquito más. Pues les quiero agradecer por toda su atención. Y pues muchas gracias. Bien, Rocío, muchísimas gracias. Sin duda, todo lo que nos compartes es muy importante, porque si bien hablamos como comentabas, o sea, pensamos que los niños todos son contentos, felices, brincan, juegan, rompen,
pero no tomamos en cuenta estas emociones que son tan importantes, no validamos esas emociones que son tan importantes y tal vez porque los adultos no saben cómo hacerlo. Y esta labor que se hace desde la educación para los papás, para las mamás, me parece que es fundamental, porque yo siempre pienso que los chiquitos, las chiquitas están en ese momento crítico del desarrollo en donde también no solamente la parte biológica, sino la parte emocional es fundamental para un sano desarrollo. Así que muchísimas gracias por por compartirnos esta información. Gracias. Y bien, pues ahora para continuar y terminar nuestro webinar, pues cerramos con nuestra querida Vicenta Hernández Haddad. Vicenta tiene una amplia trayectoria también en lo que es la educación integral en sexualidad. Ella es psicóloga, es educadora sexual, por supuesto, es terapeuta sexual, tanatóloga, es pues quien fue la que tuvo la idea para hacer este trabajo, y muchas gracias, Vicenta. Y ella nos va a hablar ahora de este tema que también es importante, entre el duelo de nuestro pasado y el proceso para fortalecernos ante la nueva realidad. Que vaya que estamos en una circunstancia que nos ha puesto retos a todas las personas. Adelante, Vicenta, muchas gracias, bienvenida. Bien, lo primero que quiero aclarar es que yo no soy tanatóloga. Cuando yo hice mi trabajo para titularme como licenciada en psicología en la Universidad Iberoamericana, ni siquiera existían las asociaciones de tanatología en México. Eso apareció al año siguiente de que yo había estado investigando y que me titulé. Yo investigué del 86 al 88 y me titulé en el 88 con un tema relativo a lo que era la muerte, tanto por enfermedad crónica como por enfermedades que hasta cierto punto pueden ser súbitas, y lo que es el suicidio. Y desde entonces he ido integrando los dos temas que a mí me apasionan enormemente, tanto lo que tiene que ver con la tanatología como lo que tiene que ver con la sexualidad. Y tuve la suerte de conocer a principios de los 90 a la tanatóloga colombiana Isa Faunegra de Jaramillo. Y ella planteaba ya desde hace muchos años que los niños desde muy pequeños sufren, están expuestos al dolor y a las separaciones y a las pérdidas. Y por lo mismo, Isa lo que hacía era mencionar lo importante que sería que así como se hacen programas de educación sexual para preparar a los niños, a las niñas, a vivir en el futuro una sexualidad plena, asimismo debería de abrirse campo a la educación para la muerte. Y ya lo decía Octavio Paz desde hace décadas, que a los mexicanos, pues todo este tema de la muerte, pues cómo nos brinca, pues a través de las bromas, de los chistes, hasta de la parte positiva que tienen los rituales, pero que si hay algún tema al que le tenemos miedo es precisamente al de la muerte. Esta etapa que estamos viviendo desde hace ya un año aproximadamente en el mundo con la COVID-19, pues esto ha cambiado nuestra dinámica en los rituales por pérdidas. Los rituales son muy importantes, sobre todo dependiendo de la cultura en la que estamos. Indiscutiblemente, América Latina se caracteriza por tener rituales muy específicos acerca de lo que es llegar el momento de despedir a ese ser querido. Y Elizabeth Kubler-Ross decía en uno de sus grandes libros, Una luz que se apaga, escrito en el 86, decía que el funeral es un reconocimiento público de que ha fallecido una persona física en nuestras vidas. Como tú mencionabas, Rocío, sí, ya se paró el corazón o dejaron de funcionar los pulmones o los riñones ya no soportaron tanto conflicto que había en el organismo, lo que haya sido, ¿verdad? Y entonces es un ritual que señala la aceptación de esa realidad. Hoy más que nunca ante COVID-19, estar oyendo, se colapsaron los pulmones, los riñones están fallando, ya se han vuelto frases muy cotidianas y que a los niños y niñas, como tú tanto insistías, Rocío, tenemos que explicarles este tipo de frases
porque de pronto pues colapsar, pues a veces no pueden entender qué significa que colapsen los pulmones. Y entonces esto coloca al cuerpo físico en un lugar final y hay que explicarle a los niños qué sucede cuando llega ese final, a dónde va ese cuerpo, porque si hay alguna inquietud que tienen es hacia dónde se van esos cuerpos. La velación y el funeral tienen importantes propósitos en la elaboración del duelo y que los que son excluidos de estos sienten que no son parte importante de la familia. Si ustedes observan, es muy probable que 2021, 2022, para quienes somos terapeutas desde la parte emocional o integralmente manejamos temas de sexualidad y duelos, va a ser un año donde vamos a ver con mucha frecuencia todos estos temas que se han podido quedar pendiente a lo largo de esta pandemia. Hay algo que se llama, y que a mí me llamó mucho la atención cuando hice mi tesina, que se llama reacción o tensión de aniversario. Es cuando en la familia o algún miembro de la familia puede reaccionar cuando se acerque una fecha señalada por el aniversario de algún suceso crítico o traumático. Y aquí es donde quiero integrar esta parte. Para todas aquellas personas que no tuvieron oportunidad de tener el ritual familiar, social que estaban acostumbrados a tener, esto se pudo haber quedado como lo que lo llamaba Elizabeth Kubler-Ross, asuntos pendientes. Por eso es que 2021, 2022 podemos ver algunos duelos que pueden quedar pendientes y que hay que tratar de que no se conviertan en duelos crónicos. Todas las personas, o la gran mayoría, tenemos reacciones de aniversario. A veces ni recordamos exactamente la fecha en la que perdimos a algún ser querido, pero empezamos a notar que estoy teniendo un estado de ánimo muy parecido a cuando estoy triste o cuando algo me ha afectado en la vida. Y si hacemos un poquito el recuento del calendario, nos podemos encontrar con que, es que es el mes de junio y justo en junio empezamos a ir al doctor, o es que es el mes de noviembre y precisamente en noviembre fue cuando tuvo el accidente. Y entonces esa reacción de aniversario no hay que brincarla porque forma parte de la resolución sana hasta donde se puede de un duelo. Esta frase que a mí me gusta mucho, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Eso es algo que en algún momento suena a caricias en nuestra alma cuando escuchamos que alguien nos puede decir palabras en donde uno espiritualmente, como también tú mencionabas hace un momento, Rocío, podemos integrar esa experiencia. Independientemente del momento de la vida en que se viva un duelo, se viven sentimientos de enojo. Muchas personas no pueden entender que ante el duelo uno se puede enojar y se puede enojar uno muy fuerte, incluso hasta con la persona que enfermó y murió. Por eso es que cuando vamos a tomar decisiones ante el desenlace de un ser querido, tenemos que estar coordinados las personas que pertenecemos a esa familia, por ejemplo, en el caso de los hijos, en el caso de una esposa que está tomando acuerdo con los hijos porque está muriendo el esposo. Entonces, es importante tener ciertos acuerdos, aunque difícilmente todos van a coincidir, porque si no empezamos con los hubiera, es que si no lo hubieran dejado en ese hospital, es que si lo hubieran llevado 2 días antes, etcétera. Vamos a tener que en los procesos de duelo también se generan sentimientos de ira, dolor emocional, se anhela la presencia de la persona fallecida. Para mí en lo personal, la etapa más compleja, repito, de manera personal, es la que se llama anhelo y búsqueda de la figura perdida, y es una etapa que para mí me parece de una gran nostalgia porque empieza uno a tener este anhelo de olerte, abrazarte, sentirte, acariciarte, y si algo de alguna manera nos consolaba antes de la pandemia, era acompañar a nuestro ser querido hasta el momento de su muerte.
cosa que no está sucediendo en todos estos pacientes que están muriendo dentro de un hospital. Entonces, ahí es donde va a surgir una gran desesperanza. Ante todos los duelos surge una gran desesperanza, pero cuando se junta con que no pudimos acompañar a ese ser querido los días, semanas o meses que estuvo hospitalizado, entonces vamos a empezar a sentirnos como que no hay de dónde asirnos, ¿sí? Porque si hay algo que nos consuela mucho es, pero bueno, yo era quien bañaba a mi mamá, o yo era quien le leía el periódico a mi papá, o es que yo sabía que a mi niño le gustaban las caricaturas, y todo esto hace que a las personas nos dé un gran consuelo hacerlo. Hay cambios, y esto es muy importante, en algunos hábitos personales, como dormir, comer y socializar. Por eso una sugerencia que yo hago es revisar cómo están estos hábitos en nuestro hogar, con pérdidas o sin pérdidas. Que me refiero con pérdidas acerca de que alguien haya muerto, pero indiscutiblemente la COVID-19 ha traído una gran pérdida a lo largo de estos meses de pandemia. La Organización Mundial de la Salud ya le llama fatiga pandémica, que es un cuadro físico y psicológico producido por las consecuencias experimentadas tras una crisis, un año de crisis sanitaria. Y aquí vemos que por dejar atrás los planes sociales, perdemos los estímulos agradables de la vida y provoca un círculo de sensaciones negativas, de las cuales nos mencionó algunas Rocío cuando hablaba acerca de los procesos de duelo en la infancia. Esto no es tan diferente en los adultos. Claro, los adultos supuestamente tenemos mayor experiencia y supuestamente mayor madurez para poder comprender algunas cosas, lo cual no nos quita el dolor que estamos sintiendo. Este estado de alerta e hipervigilancia en el que hemos estado durante este año, por supuesto que nos ha generado ya un desgaste físico. Muchos que estamos trabajando en terapia, hemos escuchado que las personas dicen que se les está haciendo más difícil este año que el año pasado, porque el año pasado teníamos muchísima más esperanza de que pronto iba a acabar esto. Este año nos estamos replanteando, de acuerdo a las noticias, que todavía pueden pasar varios meses para esto, lo cual nos genera una gran incertidumbre. ¿Cuándo vamos a regresar a las escuelas? No sabemos. ¿Cuándo van a abrir todos los negocios? No sabemos. ¿Cuándo podemos abrazarnos sin ningún riesgo? No sabemos. Entonces, todo esto pues nos ha generado una falta de control que sentimos sobre la pandemia y sobre nuestra propia vida. Hay un hastío acumulado que también es importante considerar. Por eso es importante ver qué cosas nos nutren. Sí, hay que ver si tenemos alteraciones del sueño. No son normales. Cuando alguien dice, yo ya estoy acostumbrada a que duermo mal, a que no duermo bien, a que no duermo tantas horas o que me despierto varias veces en la noche, eso no es normal. Consulten a un especialista, porque a la vez esto va juntándose con el cansancio, dolores de cabeza tensionales, problemas gastrointestinales. Vean todo lo que pudiéramos estar generando por no estar procesando los duelos, y repito, no necesariamente por muerte. Puede ser el simple cambio de vida que hemos tenido, incluyendo sensaciones físicas relacionadas con la ansiedad, la falta de aire, la taquicardia. Quienes recientemente hemos perdido algún ser querido, aunque no sea de la familia, sí un ser querido por ser una gran amistad, sabemos que entra un estado de ansiedad. De pronto esto de empezar a respirar en cortito, como le llaman, porque siento que me falta el aire, y esto, más que empezar a llenarnos de miedo, sí, claro, hay que estarnos tomando la oxigenación, la presión, la temperatura, pero también hacer un recuento de quién he sido yo durante todo este tiempo antes de la pandemia. Si yo ya era una persona ansiosa, o ahora es cuando me siento más ansiosa, porque quienes somos ansiosos, pues lo esperado es que con la pandemia tengamos mayor ansiedad. Sí, el que tiene insomnio,
pues es muy probable que tenga mayor insomnio en esta etapa de la vida. Entonces, vamos a ver que en este tema de la Organización Mundial de la Salud, donde habla de fatiga pandémica, también encontramos que desde hace 30 años o 40 años se habla de este concepto burnout, donde se habla de la excesiva carga de trabajo y horarios desmedidos. Seas ama de casa, que además eres empresaria, que además eres una terapeuta, un dentista, lo que sea cada uno de nosotros, es importante tomar en cuenta que si algo nos está moviendo en este momento de la vida, es esta situación donde nos están diciendo estamos trabajando muchísimo más que antes. La logística que esto nos está conllevando al trabajar desde casa o hacer la escuela en casa es muy fuerte. Entonces, este trastorno llamado burnout es consecuencia de un estrés laboral crónico y se caracteriza por un estado de agotamiento emocional, una actitud cínica. Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en cuando ha sucedido grandes tragedias en nuestro país o en cualquier lugar del mundo, y entonces vemos que surgen algunos chistes donde se burlan precisamente de la catástrofe y de las víctimas de la catástrofe que acaba de suceder. Esto puede ser por falta de empatía simplemente, o puede ser porque hay un desgaste emocional tal que la única manera de fortalecerme, lo cual no quiere decir que sea lo más sano, es burlándome de lo que acaba de suceder. Y entonces a veces esto los pone distantes. Ustedes imagínense que si, por ejemplo, cualquiera de nosotras que estamos aquí como ponentes, llegara a alguien a consultarnos, o como Cuauhtémoc nos mencionaba hace un momento, de que trabaja con mujeres mayores acerca de su erotismo, y que Cuauhtémoc de pronto se riera y dijera, a su edad, ¿cómo quiere usted tener erotismo, señora? Pues por supuesto que esa sería una total falta de empatía que jamás sería esperada en un terapeuta como Cuauhtémoc, ¿verdad? O que Rocío, que trabaja con niños, a la hora que un niño le dijera en la escuela, es que se murió mi abuelita, le dijera, bueno, es que ya estaba grande tu abuelita y se iba a morir. O sea, lo vamos a decir, pero lo vamos a decir con la mayor de las empatías y calidez posible. Vamos a ver también que en este autor español, Francisco Lanús, que es un consultor, él lo que nos plantea es que en 2021 estamos viviendo un proceso de duelo global, atravesando un duelo de cómo vivíamos antes, cómo trabajábamos antes y cómo queremos vivir y trabajar ahora. Si ustedes observan, pues nada que ver la vida que llevábamos antes. Yo incluso me he llegado a cuestionar, bueno, yo que viajo por mi trabajo y que voy y me desplazo temprano, cuando esto se reactive, la energía que yo voy a tener que meterle para volver a activar mi organismo a toda esa fuerza que yo internamente tenía hace un año, pues por supuesto que me mantengo muy activa en mi trabajo, pero de una manera diferente porque estoy desde mi propio consultorio. Entonces, el duelo, dice Lanús, es terminar honrando a los que vivimos, perdón, honrando lo que vivimos antes y poder aceptar que eso ya pasó y empezar a visualizar cómo queremos vivir y trabajar en este nuevo mundo. ¿Sí? Que es lo que yo le llamo esta nueva realidad. Por eso para mí sería importante cuestionarnos, ¿qué quiero mantener de mi antigua vida y qué quiero cambiar? Y aquí vamos a ver, mencionaba Rocío a la gran autora Judith Bjork, que para mí es una mujer admirable, y ella dice, a pesar de nuestra vida, de que nuestra vida está marcada por la repetición y la continuidad, también está notablemente abierta a los cambios. Y eso es lo que afortunadamente tenemos que ver. Así como vemos este árbol maravilloso, que vemos que, bueno, de cuánta ramita tiene puede florecer, que me parece maravillosa la naturaleza, igual somos los seres humanos.
Quizás no vamos a florecer en las mismas ramas, pero tenemos que ver de qué manera vamos a encontrarle sentido a esta nueva etapa de la vida. Aquí está el dato que mencionaba Rocío del libro de Judith Bjorts, que yo también es una autora que quiero mucho, y ella nos dice empezar a tomar conciencia de cómo nuestras respuestas a las pérdidas han moldeado nuestras vidas puede significar el comienzo de cambios inteligentes y esperanzadores. Cada una de nosotras como personas tenemos que ver a qué le vamos a apostar. Esta fotografía es tomada de mi propio jardín, que no crean que tengo algún jardín de 4 hectáreas, tengo un jardincito de 2 metros por 2 metros, en donde me he dado a la tarea desde hace muchos años, dado que trabajo con cuestiones tanto de abuso sexual como de otros tipos de duelo y educación integral de la sexualidad, de nutrirme a través de la naturaleza, a través de las amistades. Soy alguien que cree mucho en las amistades y en las familias. Entonces, cada uno de nosotros tiene que buscar cuál es esta parte que nos nutre, como decía Rocío, espiritualmente y de qué manera nos vamos a poder fortalecer. ¿Cuáles rutinas me gustaría rescatar? Porque no todas las rutinas quizás quieres rescatar en este momento de tu vida, ¿sí? Habría que ver si dejaste el ejercicio o lo dejamos o lo retomamos y hasta con más ímpetu, o bailar, que también es un excelente ejercicio. Hoy en día vemos esta aplicación de TikTok, cómo nos ha relajado a muchos cuando de pronto vemos personas que suben bailes, que bueno, ya ni nos acordábamos de esas canciones, yo creo, cuando de pronto alguien nos las viene a recordar y a bailar con gente de nuestra época para quienes somos de otras generaciones. Buscar entretenimiento, aunque en ocasiones sea percibido como ocio o pérdida de tiempo. Yo aquí nada más pondría una alerta. Aguas, porque una cosa es tener entretenimiento, un rato de ocio o un buen rato de ocio, y otra es que yo esté nada más en los juegos estos electrónicos, donde estoy dejando que todas mis responsabilidades se quedan a un lado, incluyendo si eres un adolescente y no estás cumpliendo con tus responsabilidades escolares. También centrarnos en nuestra persona sin perder la empatía, ¿sí? Solo podemos resolver lo que depende de nosotros mismos. Yo lo único que puedo hacer es acompañar amorosa, respetuosa, empáticamente, tanto a mis consultantes como a mis seres queridos, que también mis consultantes se convierten en seres queridos, pero sí hay que tomar en cuenta que cada quien tiene que hacer la parte que le toca para salir adelante. Las actividades que estás realizando te generan bienestar, porque a lo mejor es algo que estás decidiendo hacer y no necesariamente porque te haga sentir mejor o que te haga sentir una mejor persona. Para concluir y después de revisar los puntos que tendríamos que hacer el recuento de cómo éramos y cómo queremos hacer, nos dice nuevamente Judith Bjorts, no podemos llegar a ser personas individualizadas, responsables, relacionadas con otros seres humanos sin estar sujetas a las pérdidas, a partir y a dejar partir a los demás. Esta frase, que a mí me parece de las más maravillosas que tiene Judith Bjorts, a mí me sirve de recordatorio muy constantemente en mi vida, porque de lo que se trata es de, si yo no aprendo a que tengo que dejar ir objetos, animales que son seres vivos muy queridos para la mayoría de nosotros, a seres queridos que de la familia, de las amistades, vecinos, etcétera, no me estoy preparando a que eso forma parte de la vida. Y como mencionaba en su participación, Rocío, ¿qué tiene que ver todo el tema de duelos en el tema de sexualidad? Tiene que ver con nuestros vínculos afectivos. Y los vínculos afectivos, como nos decía Cuauhtémoc, hablan de apegos. Tenemos apegos, no es lo mismo la pareja que llevaba 1 año que la que llevaba 40 años.
Incluso cuando yo hice mi tesina, hablaban de que hasta cuando se pierde un hijo, por supuesto que la pérdida de un hijo es una de las pérdidas más grandes que puede tener el ser humano, pero hablaban de que hay algo que marca una diferencia muy grande. No es lo mismo estar viviendo todavía con ese ser querido en el mismo espacio y tener el ritual de quién se para primero, quién pone la cafetera, a qué horas desayunamos juntos, o si nada más nos hablábamos una vez al mes. Esto hace una gran diferencia en los procesos de duelo. Por eso tenemos que ser muy respetuosos de ver cuál es la manera en que cada quien está procesando su periodo de duelo. En conclusión, sigamos cuidándonos para cuando nos volvamos a ver, no falte nadie o alguien más, como sabemos que en tantas familias ya está faltando alguien o varias personas. De todo corazón les deseo que salgamos muy fortalecidos de este proceso. Muchísimas gracias. Al contrario, Vicenta, muchísimas gracias. Sin duda nos dejas toda esta reflexión, más en estos momentos de la pandemia, pero yo quisiera llevarlo tal vez a una situación más general cuando nos enfrentamos a las adversidades, porque estamos frente a una adversidad. Y esta tal vez es muy peculiar porque nos mantiene en una incertidumbre continua, todos los días. Y todo este proceso que sucede en el ser humano ante las adversidades, pues hay que tomarlo en cuenta porque también podemos utilizarlo para fortalecernos como seres humanos, a cualquier edad. Chiquitas, chiquitos, medianos, adolescentes, adultas, adultos. Es algo que yo lo que comparto a veces con algunas personas es una experiencia que nos pone a prueba para poder demostrar quiénes somos. Y también, como decías, hay quien tal vez tenga esa pues quiebre, digamos, ¿no? Yo creo que nos ha sucedido a todos, de presentar un proceso de ansiedad, de depresión, pero lo importante es buscar las alternativas para salir y también saber que hay alternativas para salir, ¿no? De estas adversidades. Los procesos de duelo son inevitables. Ojalá hubieran como atajos, pero no los hay. Hay que vivirlos, hay que procesarlos, hay que integrarlos y yo pienso que eso nos fortalece. Así que te agradezco muchísimo toda esta reflexión y pues ha sido un gusto escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica y Ana y Rocío Cuauhtémoc. Mil gracias. Bien. ¿Nos permites, Vicenta, para poder integrarnos al grupo y hacer el cierre con la presentación? Sí. Para poder integrarnos y poder hacer el cierre del webinar. Ah, perdón, la presentación, perdón. No, está muy lindo el puente, no te preocupes. Perdón. Es el puente sobre aguas turbulentas, ¿verdad? Pues muchas gracias a todas. Cuauhtémoc, siéntete incluido. Es un tema de actualidad, es un tema necesario, ¿sí? Y les agradezco mucho su participación, el que estén aquí y que podamos de alguna manera brindar mucho más herramientas a la gente en estos momentos tan difíciles que nos está tocando vivir a consecuencia de la pandemia. ¿Sí? Gracias, Vicenta, por estar aquí. Gracias, Ana. Gracias, Rocío. Gracias, Cuauhtémoc. Y agradezco a Verónica Delgado Parra, como coordinadora de la Comisión Científica de la FEMES, el esfuerzo por este webinar para llevarlo a nuestra comunidad y también a nuestras organizaciones federadas. Muchas gracias, Verónica. Gracias a todas por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Ana, un gusto trabajar con ustedes. Cuídense mucho, buena noche. Gracias, Vero. Gracias, Anita. Gracias, Vici. Besos a todos y a todas.